se nos pide que agreguemos las expresiones radicales dadas. Para sumar o restar radicales, debemos tener radicales similares. Como los radicales son radicales donde la parte radical es exactamente la misma, lo que significa que los radicales tienen el mismo índice y el mismo radicando. Sin embargo, antes de identificar radicales similares, debemos asegurarnos de que los radicales estén simplificados. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 4 raíz cuadrada 5, más 3, raíz cuadrada 5. Primero en la parte superior, ambas raíces cuadradas se simplifican, y debido a que ambos radicales contienen la raíz cuadrada 5, estos son como radicales, y podemos determinar la suma. Más formalmente, estos son como radicales, porque ambos índices son iguales a 2, y ambos radicandos son iguales a 5. Agregamos radicales similares al igual que agregamos términos similares. Entonces, si vamos a determinar la suma de digamos 4x y 3x, podemos determinar la suma de estos dos radicales similares. 4x más 3x es igual a 7x. Para agregar términos similares, agregamos los coeficientes, 4 más 3 es igual a 7, y la parte variable permanece exactamente igual. Entonces, cuando se trata de sumar o restar como radicales, tratamos el radical como si fuera una variable. Entonces, 4, raíz cuadrada 5, más 3, raíz cuadrada 5, es igual a 7, raíz cuadrada 5. Obtuvimos el 7 sumando el 4 y el 3, y la raíz cuadrada 5 permaneció exactamente igual. Número 2, tenemos 3 raíz cuadrada 3, más raíz cuadrada 7, más 9 raíz cuadrada 7, más 2 raíz cuadrada 3. Primero, observe cómo se simplifican todas estas raíces cuadradas, pero no todas son como radicales. Observe que los radicales primero y cuarto contienen la raíz cuadrada de 3, entonces estos dos son como radicales. Y el segundo y tercer radicales contienen la raíz cuadrada de 7, y por lo tanto estos dos radicales son como radicales. O de nuevo, más formalmente, los radicales primero y cuarto son como radicales, porque ambos tienen un índice de 2 y un radical de 3. Los radicales segundo y tercero son como radicales, porque ambos tienen un índice de 2 y un radical de 7. Determinamos la suma tal como determinaríamos la suma de, digamos, 3x más y más 9 y más 2x. Observe que para esta expresión variable los términos primero y cuarto son términos similares y también lo son los términos segundo y tercero. Combinando los términos similares, 3x más 2x es igual a 5x. Tenemos 5x más y, o 1 y más 9y, es igual a 10y. Entonces, aplicar la misma idea a la suma de las expresiones radicales, 3 raíz cuadrada 3 más 2 raíz cuadrada 3, es igual a 5 raíz cuadrada 3. Entonces tenemos 5 raíz cuadrada 3 más raíz cuadrada 7, o 1 raíz cuadrada 7, más 9 raíz cuadrada 7, es igual a 10 raíz cuadrada 7. Para el último ejemplo, número 3, tenemos 5 raíces cuadradas x, más 4 raíces cuadradas y, más raíces cuadradas x. Recuerde, como los radicales tienen exactamente la misma parte radical, por lo que para esta expresión, solo el primer radical y el tercer radical son como radicales. Ambos tienen un índice de 2 y un radicando de x. Observe que para este radical, el índice es 2, pero el radical y es y, no x. Por lo tanto, solo podemos agregar los radicales primero y tercero. Entonces 5 raíz cuadrada x, más 1 raíz cuadrada x, es igual a 6 raíz cuadrada x. Entonces la suma es 6 raíces cuadradas x, y todavía tenemos más 4 raíces cuadradas y. Espero que hayas encontrado esto útil.